Un cordero en el infierno. Capítulo 12. De Dios a la celebridad. Reflexión. Introspección. Vergüenza. Esto es lo que llenó la mente de Victoria mientras se arrodillaba ante el pequeño consejo de exterminadores, compuesto por sus compañeros líderes y algunos ancianos. Sus voces argumentadoras sonaban lejanas en sus oídos mientras miraba su lanza rota. La misma arma que había matado a innumerables pecadores y demonios ahora se había vuelto inútil, con solo una gota de sangre en la punta de la lanza. El arma que había matado incluso al más poderoso de los demonios, no había hecho absolutamente nada contra la entidad contra la que luchaba. Se negaba a creer que fuera otra cosa que algo, cosa. Una criatura que controlaba la energía demoníaca y divina a voluntad, burlándose del orden natural que Dios había creado. Como si eso no fuera suficiente, tuvo la audacia de masacrar a sus compañeros exterminadores bajo la apariencia de un corderito. La furia pura que resonaba ante tal visión se extendió como fuego por todo su cuerpo, impulsando sus acciones. Poco importaba que su cuota estuviera por detrás en comparación con las otras legiones, no podía dejar que tal transgresión quedara impune. Ese momento de debilidad y enojo había llevado a la muerte a los que estaban bajo su mando, ángeles que le confiaron sus vidas. Les había ordenado que atacaran a una criatura a la que no tenían ninguna esperanza de matar simplemente para satisfacer su orgullo herido. Saber que su sangre estaba en sus manos la dejó con una sensación de vacío en su alma. Esto no está presentado, es inaceptable. La voz de una anciana resonó en la sala, con indignación en su tono. Debemos aceptar la realidad de la situación y administrar el juicio adecuado. Habló un anciano, su voz no delataba nada mientras miraba a Victoria. Esto provocó que uno de los compañeros comandantes de Victoria hablara. Sin embargo, ¿es este realmente un castigo apropiado? ¿Hacer algo así a alguien tan condecorado? Una legión entera yace muerta, Jericó. El anciano interrumpió bruscamente. Nunca antes habíamos sufrido pérdidas tan graves. Un solo demonio no debería haber abatido a toda una legión. No era un demonio. Victoria habló por primera vez en mucho tiempo, atrayendo las miradas de todos en la sala del consejo. La anciana Ángel frunció el ceño, cruzando los brazos bajo su túnica blanca. ¿Y qué fue lo que te humilló tanto, niña? La voz generalmente condescendiente de su superior no logró encender ni siquiera una brasa de ira cuando Victoria la miró. Era un monstruo que se ríe del orden natural de lo divino y lo demoníaco. Una bestia que no tiene problemas con matar a los de su propia especie y a nosotros. Sus sombrías palabras hicieron que muchos de sus compañeros ángeles fruncieran el ceño profundamente mientras el anciano se inclinaba hacia adelante. ¿A qué te refieres? ¿Qué hace que esta bestia sea tan irregular en comparación con la inmundicia que cazabas antes? Victoria lo miró a los ojos. Tenía algo que se sentía como la luz del Padre. La indignación siguió a raíz de sus palabras. Herejía. Blasfemia. Imposible. Silencio. La voz del anciano apenas se elevó, pero resonó como un trueno. Todos se quedaron callados mientras él volvía a mirar a Victoria. ¿Debo creer que te encontraste con una criatura que podía imitar la luz del Padre? Victoria inclinó la cabeza y asintió. Sí, concejal. Entonces eso significa que perdiste ante una criatura que se burla del Padre, cuando tú mismo fuiste bendecido por su santa luz. Victoria sintió frustración en su corazón, pero asintió a pesar de todo. ¿Te das cuenta de cómo esto puede afectar nuestro juicio? ¿Cómo haría que uno percibiera su fe en el Señor? Continuó, con una pizca de desdén en su voz. La frente de Victoria tocó el suelo de mármol de la sala del consejo mientras hablaba con una voz desprovista de orgullo o dignidad. Dejé que mi orgullo y mi ira me guiaran, y mis hermanos y hermanas pagaron el precio. No tengo nada que decir en defensa de mis pecados. Dijo en voz baja. El anciano asintió lentamente, reclinándose en su silla. Tu honestidad y arrepentimiento son dignos de alguien que ha pecado tan gravemente. Hace mucho tiempo que has servido como una de las muchas espadas de Dios, un siervo fiel listo para sacrificar a los impuros en su nombre. Su voz era más suave, pero aún tenía un aire de firmeza que le decía a Victoria lo que iba a ser de ella. Sin embargo, incluso uno tan devoto y dotado como tú no puede escapar del juicio del Padre. Ninguno de nosotros puede. Se volvió hacia el resto del consejo. Como castigo no solo por fallar en su papel como líder, sino como fiel sierva de Dios, propongo que la despojemos de la luz del Creador y le permitamos regresar al polvo una vez más.
La proclamación resonó en los oídos de Victoria mientras muchos murmuraban palabras de acuerdos, y solo unos pocos estaban en desacuerdo con el castigo impuesto. Que te arrebataran la luz del Padre era morir de una muerte lenta y dolorosa. Si el Consejo realmente decidiera seguir adelante con esto, Victoria tendría unas míseras 24 horas antes de que su cuerpo le fallara. En ese momento, quedaría reducida a una cáscara, una sombra de lo que había sido, indistinguible de los humildes esclavos del infierno. Sus últimos momentos los pasaría vagando por los desolados planos del infierno hasta que su mente se hizo añicos hasta quedar irreconocible. Tal destino era la pesadilla de todos los ángeles, y se estaba convirtiendo en una realidad para ella. Victoria cerró los ojos mientras cada miembro del consejo levantaba una mano, cerrando los puños mientras se preparaban para despojarla de su estatus. Lo único que eclipsaba su vergüenza era la paralizante sensación de miedo que la envolvía. Los repetidos mantras y las técnicas de respiración no lograron calmarla, y las lágrimas se acumularon lentamente en sus ojos a medida que se acercaba la condenación. Trató de poner la cara más valiente que pudo mientras el anciano hablaba una vez más. Victoria, en nombre del Padre, por la presente, celebren sus procesiones inmediatamente. La voz que llenaba la sala del consejo congeló a cada ángel en su lugar con su autoridad pura. Victoria estaba casi ciega cuando un rayo de luz dorada se manifestó ante ella, y pronto se desvaneció para revelar una figura que hizo que todos se inclinaran rápidamente en reverencia. Frente a ellos había un hombre vestido con un traje blanco y dorado, con guantes blancos como la nieve que le cubrían las manos cruzadas a la espalda. Una luz zumbaba sobre su cabello castaño suelto. Sus dulces ojos castaños rojizos no engañaron a ninguno de los que los vieron, porque conocían la fuerza que este ángel codiciaba. Unas alas blancas y puras se extendían desde su espalda, plegadas y bien cuidadas. Gabriel, uno de los arcángeles de Dios, estaba de pie frente a ellos. El exterminador caído en desgracia olvidó cómo respirar cuando Gabriel la miró por un momento, evaluándola antes de mirar al consejo mientras el anciano hablaba. Nos has atrapado en tiempos terribles, benévolo. Estábamos a punto de juzgar de acuerdo con la santa ley del Padre. El arcángel tarareó en voz baja. Entonces debes perdonar mi intrusión, porque este tribunal ha atraído mi atención. Dijo simplemente, volviendo a su examen de Victoria. Los dos ancianos se miraron confundidos antes de que la mujer preguntara. ¿Cómo es eso? Esta simplemente ha fallado en sus deberes como exterminadora. Así lo he oído, pero este es el segundo incidente de un ángel que cae en pecado en los últimos 3 días. Gabriel respondió, haciendo que muchos en el consejo fruncieran el ceño mientras continuaba. Soy consciente de que vosotros, los exterminadores, a menudo sentís orgullo por castigar a los condenados, pero esto nunca ha hecho que uno de vosotros caiga en la ira, hasta ahora. Dijo esto mientras miraba fijamente a Victoria, la falta de disgusto en sus ojos la desconcertaba. Uno pensaría que un ángel tan alto sería rechazado al respirar el mismo aire que una pecadora deshonrada como ella. Segundo incidente. Preguntó Jerico. Gabriel asintió lentamente. 3 querubines han caído en desgracia, condenados a caminar por la tierra y experimentar las luchas de la humanidad. Sin embargo, ahora no podemos encontrarlos. Todos los ángeles lo miraron conmocionados mientras continuaba. Los 3 querubines no están en ninguna parte de la tierra o del infierno, ni siquiera Miguel y sus ángeles pueden encontrarlos. Los exterminadores permanecieron en silencio, con sorpresa en sus ojos cuando Gabriel se giró para mirar a Victoria. Y ahora otro ángel que ha pecado está delante de mí, uno que dice haber luchado contra una criatura que no es ni demonio ni ángel. Me parece una anomalía que vale la pena investigar, y mis compañeros arcángeles están totalmente de acuerdo. Sus ojos parecían penetrar en el alma misma de Victoria, tratando de leer los secretos que se guardaban dentro de sus confines. Ten cuidado, exterminador. Se os ha concedido una misión sagrada desde lo alto, una misión que bien puede arrojar luz sobre este fenómeno. Victoria hizo todo lo posible por mirarlo a los ojos mientras él entrecerraba ligeramente los ojos. Tu castigo encadenará tu alma, una promesa de condenación que solo puede ser eliminada por su misericordia. Presentad pruebas de la existencia de esta criatura, y se os concederá la salvación. Dicha información resultará vital para detener a esta bestia antes de que pueda desviar a más de nuestros parientes. Los labios de Gabriel se transformaron lentamente en un ceño fruncido. Fracasad, y seréis arrojados de la luz del Padre. Lentamente le tendió una mano. ¿Estás dispuesto a emprender esta tarea y demostrar tu devoción al Creador?
Si la pregunta se hubiera hecho hace años, Victoria habría respondido en un instante. Ahora su mente y su corazón estaban nublados por la duda y el miedo. ¿Cómo iba a conseguir pruebas de la existencia de semejante bestia? Volver a cruzarse con ella significaría la muerte, y traspasar cualquier dominio que llamara hogar probablemente conduciría a un destino peor que el de que le arrebataran la luz. Aquí no había salvación. Cualquiera que fuera su elección, seguramente moriría, a manos de su dios o de otro. Tal pensamiento no debería haberle traído tanta claridad, sin embargo, uno encuentra el equilibrio cuando se da cuenta de que el resultado de su vida está tan predestinado. Victoria extendió lentamente las manos y las colocó suavemente sobre la muñeca de Gabriel, colocando su mejilla magullada contra la palma de su mano mientras sus alas se extendían como una cortina reconfortante, envolviéndola en un mundo de blanco y plumas. «Vivo para servir al Padre», dijo Victoria con convicción, con voz resuelta. Gabriel le dedicó una amable sonrisa, y todo lo que el exterminador sintió fue agonía y alivio en igual medida mientras la energía divina fluía en su maltratada forma. Las llamas que sostenían la luz del Señor dentro de ella fueron templadas por el arcángel. «Y servirás». El calor se redujo a una brasa persistente. Eso fue lo primero de lo que Lambert se dio cuenta cuando se despertó. El pequeño cordero abrió lentamente los ojos, recibido por una habitación vacía. Un rápido vistazo a su cuerpo mostró que estaba metido en la cama, el calor de su frente le decía quién lo había dejado así antes de irse. Lambert subió lentamente las sábanas hasta que casi le cubrieron los ojos, aferrándose a ese sentimiento de amor que su madre dejó atrás antes de dejar escapar un pequeño suspiro de tristeza. Cerró los ojos por un momento, dejando que su creciente tristeza se apoderara de él antes de respirar profundamente. El corderito volvió a abrir los ojos, adoptando su sonrisa característica con un poco de esfuerzo antes de quitarse las sábanas del cuerpo. Se estiró por un momento, limpiando las torceduras de su cuerpo bien descansado antes de ponerse de pie y caminar hacia la corona roja. Su ojo se abrió lentamente a medida que su amo se acercaba, mirándolo fijamente mientras lo colocaba sobre su cabeza. El cordero se dio la vuelta y volvió a arreglar la cama, refrescado después de una buena noche de sueño. No podía recordar la última vez que el sueño le resultó tan fácil, dejándolo en un reino de descanso sin sueños. Este sentimiento hizo que su sonrisa se ensanchara un poco. «Tengo un buen presentimiento sobre el día de hoy», pensó alegremente. Se sintió más ligero, mucho más en paz. Si esto era una muestra de cómo sería la vida con su madre una vez que todo esto terminara, entonces no podía esperar a que Narinder se redimiera. Él se aseguraría de que el dios caído acepte sus nuevas lecciones con seriedad. Con eso en mente, salió de la habitación, acosado instantáneamente por dos niños cabra aliviados. Los dos estaban extasiados de ver al pequeño dios de tan buen humor y habían planeado recompensarlo por hacerlos dulces, así como por elevar el sueño de Charlie. Dutch le sostenía una pequeña bandeja de donas que de vez en cuando tenía que impedir que él y su hermano comieran, presentándola ante un curioso cordero. «Buenos días, Lambert. Pensamos que probablemente estarías un poco cansado después de ayer, así que te trajimos el desayuno». Dutch le való felizmente. «Estos son de nuestro alijo especial, cosas premium», dijo Rachle con orgullo. El cordero cogió uno de los pasteles y lo olfateó con curiosidad. Tenía un aroma dulce y azucarado y se sentía suave en su mano. Alzó la vista hacia los asentimientos emocionados del gemelo antes de darle un mordisco tentativamente. Sus ojos se abrieron lentamente ante el sabor que golpeó su lengua. Era lo suficientemente suave como para sentir como si se estuviera derritiendo en su boca, las pequeñas chispas y el glaseado solo se sumaron al agradable sabor mientras tomaba un bocado mucho más grande. «Esto sabe mejor que la cocina de Silvia». No estaba seguro de que nada pudiera superar las comidas caseras de la suma sacerdotisa en términos de sabor y dulzura. Los gemelos sonrieron mientras veían a Lamb devorar la rosquilla espolvoreada con chocolate, orgullosos de haber logrado complacer a un dios con una de las golosinas más deliciosas que existen. Con su objetivo de presentarle las donas cumplido, los dos se permitieron comer algunas junto con el corderito. Entre los tres, la bandeja se limpió rápidamente, las migas y las chispas fueron lo único que quedó. Fue refrescante para los niños cabra ver al líder de la secta lamiendo el glaseado de sus labios sin preocuparse, muy lejos de cómo estaba actuando ayer. Solo pensar en el imponente rostro del dios enojado hizo que un escalofrío recorriera sus espinas dorsales.
No les importó ver a algunos exterminadores humillarse teniendo en cuenta la cantidad de dolor que causaron a Charlie, pero la crueldad que mostró el cordero fue nada menos que horrible. Ambos se alegraron de que su amo / cuidador pudiera hacerle entrar en razón antes de que llevara a cabo su amenaza. Esos pensamientos más bien sombríos fueron barridos cuando Lamb habló. Esos estaban absolutamente deliciosos. ¿Cómo dijiste que se llamaban? Ratch le sonrió y voló hacia adelante antes de que su hermano pudiera responder, ignorando su mirada molesta. Tonas. Probablemente lo mejor del infierno además de Charlie. Igual de dulce también. Añadió Dashley, asomando la cabeza por encima del hombro de Rashley. La mención de Charlie hizo que Lamb frunciera el ceño ligeramente, recordando su comportamiento el otro día. El pequeño dios casi había dado a todo el hotel asientos de primera fila para una sesión de tortura, algo que lo dejó sintiéndose avergonzado de sí mismo. Charlie no había sido más que amable y acogedor desde que la conoció, y casi había escupido todo al reanudar sus acciones alimentadas por el odio. El hecho de que estuviera tirando por la borda el consejo de Charlie no era lo que lo hacía sentir terrible, era el hecho de que no estaba actuando mejor que Narinder y los de su calaña. Se había prometido a sí mismo ser un dios diferente, que solo exudaría su voluntad cuando beneficiara grandemente a sus seguidores. No tomó, dio, esos eran los inquilinos que impulsaban sus acciones, un mantra que le recordaba sus principios. Fue lo que le llevó a tender una mano hacia los oprimidos querubines, o eso se dijo a sí mismo. Todo lo que había necesitado para renunciar a sus ideales era la promesa del regreso de su pueblo, y casi lo había hecho hacer algo de lo que se arrepentiría. No pudo evitar preguntarse cuánto de sus acciones con los querubines estaban guiadas por pura benevolencia. ¿Realmente los acogió porque se compadeció de ellos? ¿O simplemente disfrutaba de la perspectiva de tener dos ovejas cerca, incluso si no eran su verdadera gente? ¿Dónde terminó su bondad y comenzaron sus deseos egoístas? Por una vez, Lamb no tenía una respuesta. Habría estado claro hace unos días, pero ahora su mente estaba confundida por la duda. No dejó que este conflicto se mostrara en su rostro, manteniendo su apariencia feliz y resolviendo enfrentar el problema más tarde. Ya le había dado suficiente pena a Charlie. ¿Dónde está Charlie? Discúlpate por el otro día. Baló, recibiendo una ligera mirada de preocupación de los dos machos cabra que no estaba dirigida a Lamb. Ella está en su oficina en este momento. Su papá la llamó hace una hora y han estado hablando desde entonces, Ratch le respondió, su tono le decía a Lamb que tales conversaciones no eran algo normal. ¿Supongo que tiene que ver con que yo maté a esos exterminadores? Preguntó Lamb. Datch le asintió levemente. Definitivamente es parte de la razón. Respondió con una mirada incómoda. Lamb resistió la tentación de suspirar, optando en su lugar por darles a los dos una sonrisa de agradecimiento. Gracias por la comida, voy a ir a ver cómo está. Dijo, despidiéndose de los machos cabra antes de alejarse hacia la oficina de Charlie. Apenas podía oírlos hablar de volver a su escondite en busca de más dulces, algo que divertía a la pequeña deidad. Pronto llegó a la oficina de Charlie, llamando a la puerta suavemente. No se sorprendió demasiado cuando vio a Baguji abrir la puerta, pero la mirada cautelosa que le dedicó le dolió un poco. Oh, hola Lambert. No esperaba que estuvieras despierto considerando, ella se quedó callada, insegura de cómo abordar el tema de su reencuentro con su madre. Lamb le dedicó una amable sonrisa. Solo quería ver cómo estaba Charlie. Entiendo que mis acciones de ayer pueden molestarla. La ligera vergüenza en su voz hizo que Baguji le frotara suavemente el cuello. Ella no está enojada contigo si eso es lo que piensas. Todo el festival de ayer solo trajo algunos problemas para los que no estaba realmente preparada. Explicó honestamente. Lamb alzó una ceja, sintiéndose un poco peor sabiendo que él era la causa de los problemas actuales de Charlie. ¿Qué tipo de problemas? Baguji suspiró y abrió la puerta lo suficiente como para dejar entrar a Lamb. El líder de la secta vio a Charlie sentada detrás de su escritorio, masajeando su sien con una mano mientras la otra colocaba su teléfono sobre el escritorio. Levantó la vista cuando oyó que la puerta se cerraba, esbozando su mejor sonrisa al encontrarse con los ojos preocupados y culpables de Lamb. Estaba a punto de decir algo cuando Lamb la interrumpió. Quiero empezar disculpándome por lo de ayer. Ninguno de ustedes debería haberme visto actuar así, emocional, era impropio de mí. Confiaste en mí para promover tu negocio y todo lo que he sacado a la luz son cadáveres y viejas disputas. Por eso, lo siento profundamente. Lamb habló honestamente, inclinando ligeramente la cabeza.
Los dos demonios se sorprendieron temporalmente por la sincera disculpa, y Charlie rápidamente agitó los brazos. No tienes que disculparte por eso. Entiendo que las tensiones y las emociones estaban a flor de piel. Lamb la miró mientras ella continuaba con una leve sonrisa. Quiero decir, claro, mataste a algunos ángeles, una legión entera no son unos pocos ángeles, Baugie pensó mientras miraba a su novia con incredulidad. Pero han matado a mucha de mi gente cada año. Me hubiera gustado una solución más pacífica, pero al menos me alegro de que no pudieran hacer daño a nadie más. Me alegro de que hayas sido capaz de contenerte y escuchar la razón. Dijo en voz baja. Es posible que su padre se sorprendiera al escuchar que toda una legión de ángeles había sido masacrada en su patio delantero, pero estaba más preocupado que enojado. Estaba a punto de reventar una junta y llamar al mismísimo Michael cuando Charlie finalmente logró explicarle todo. Esto, naturalmente, lo llevó a querer conocer al corderito lo antes posible, pero ella le aseguró que tenía todo resuelto. Eso provocó una discusión entre los dos que la dejó con un dolor de cabeza enloquecedor y un padre descontento. Eligió enfocarse en cómo ese fue uno de los únicos momentos en los que lo escuchó tan preocupado en su vida, recordándose a sí misma que venía de un buen lugar en su mayor parte. Estoy bastante seguro de que cualquiera llamaría si se enterara de que su hijo estaba cerca de lo que era básicamente una zona de guerra. Pensó con un suspiro mental. Ese pensamiento en particular le recordó algo. ¿Cómo fue tu reunión? Preguntó en voz baja, ansiosa por conocer los detalles. El cordero sonrió lentamente y dejó escapar un suspiro melancólico. Fue demasiado corto, pero lo apreciaba de todos modos. No me he sentido tan tranquila en años. Admitió. La sensación de descansar contra el pecho de su madre aún estaba fresca en su mente, algo que deseaba que hubiera durado más tiempo. Simplemente desearía que no fuera a expensas de la reputación de su hotel. Dijo con tristeza, sabiendo bien que una docena de cadáveres en la parte delantera de un lugar de rehabilitación probablemente no parecía tan atractivo. Charlie puso una mirada ligeramente nerviosa en su rostro en esa última parte mientras Baugie suspiraba en voz alta. Sus reacciones hicieron que los mirara con las cejas levantadas mientras Charlie agarraba un control remoto para el televisor en la esquina de la habitación. Bueno, no hiciste tanto daño como crees, Charlie dijo lentamente antes de encender el televisor. Los tres fueron recibidos instantáneamente por el popular canal de noticias 666. Una demonio femenina estaba sentada con los brazos cruzados sobre una mesa, su piel pálida y su sonrisa demasiado forzada en opinión del cordero. Sus ojos rojos combinaban con su vestido y tenía el cabello rubio que casi se parecía a un abanico. El demonio a su lado vestía un sencillo traje gris con una corbata roja. Llevaba una especie de máscara que Lamb nunca había visto antes, pero apenas ocultaba sus expresiones emotivas, lo que le hizo preguntarse si en realidad era su rostro. Al menos explicaría por qué su cabello rubio ceniciento crecía sobre él. Buenos días, Ciudad Pentagrama. Soy Katie Killjoy. La mujer se presentó. Y yo soy Tom Trench. Dijo su compañero más bajo, con la voz ligeramente apagada. Estamos aquí en esta hermosa mañana para hablar de algo que ha estado arrasando en los medios de comunicación desde anoche. Así es, Tom. Se predijo que el exterminio de ayer sería sangriento debido a las recientes guerras territoriales entre Serpentius y Cherry Bomb. Con tanto daño a la propiedad, muchos demonios estaban condenados a ser ensartados en las calles. Katie parecía demasiado feliz ante la perspectiva de la destrucción y la muerte. Y un par de ellos terminaron pateando el cubo, pero no fueron los únicos que fueron enviados al más allá. Dijo Tom mientras aparecía una pequeña pantalla a su derecha. La pantalla mostraba una lanza exterminadora rota, así como plumas arrancadas de sus alas mientras continuaba. Múltiples testigos informan que estalló una pelea cerca del Hotel Feliz, con toda una legión de exterminadores siendo masacrados por lo que decían que era una linda ovejita. Katia interrumpió rápidamente, con una mirada de ligero interés en su rostro mientras se hacía cargo. Tampoco lo habría creído si un demonio afortunado no hubiera aparecido con algunas imágenes jugosas. Desafortunadamente, no pudo obtener su recompensa por proporcionar el video, ya que lo entregó estrellando su Mazda de mierda contra el estudio, muriendo en el impacto. Gruñó mientras una pantalla mostraba unos dedos delgados agarrando los bordes de una cámara. El video mostraba al cordero destrozando a los exterminadores con facilidad, capturando cada momento de la pelea.
La risa de Lamb se podía escuchar por encima del camarógrafo, que no paraba de decir oh, mierda cada vez que moría un exterminador. El camarógrafo solo se calló cuando Lamb se transformó, observando en estado de shock cómo el dios destrozaba a los últimos exterminadores supervivientes antes de dejar ir a Victoria. La grabación se detuvo justo cuando Lamb comenzó a darse la vuelta para caminar de regreso al hotel, lo que permitió una toma clara de su rostro con la corona roja brillando de un rojo infernal. Esta imagen se colocó entre los dos presentadores de noticias mientras Tom se reía. No he visto tanta violencia desde mis días en la Primera Guerra Mundial. A nadie le importa de quién es la polla que has chupado en Europa, Tom. Katie gorjeó, haciendo que el hombre se inclinara hacia adelante con tristeza mientras continuaba. Lo que todo el mundo se pregunta es quién es exactamente este nuevo demonio. ¿Un advenedizo ambicioso? ¿Un overlord en ascenso? ¿Y qué hace una máquina de matar de aspecto tan aterrador en el estúpido hotelito de Charlie? Las especulaciones se han vuelto locas desde que apareció en la red. Estén atentos mientras obtenemos cobertura de primera mano sobre esta y otras noticias impactantes, después de esta pausa. Katie se giró abruptamente para mirar a alguien mientras sonaba la bocina de un automóvil en algún lugar fuera de la pantalla antes de gritar. ¿Alguien puede sacar a ese estúpido y maldito Mazda del edificio, por favor? Rápidamente se convirtió en comercial, lo que llevó a Charlie a apagar el televisor antes de mirar a Lamb. El pequeño dios no entendía muy bien cómo estaba su imagen en la televisión, pero eso apenas importaba en ese momento. ¿Cuántos demonios pueden volver a ver esto? Preguntó lentamente. Charlie lentamente le dedicó una pequeña sonrisa que estaba tensa y nerviosa. ¿Todo el infierno más o menos? Ella respondió con la misma lentitud. Lamb la miró fijamente por un momento antes de suspirar en voz alta. Eso garantizaba que cualquier esperanza de paz y tranquilidad en el hotel se había esfumado. Probablemente tendría que hacer acto de presencia y explicarse ante todo el infierno. Tendría que hablar públicamente y asegurarle a la población que era solo otro demonio, lo que ahora era mucho más difícil ya que todos lo habían visto destrozar exterminadores, algo que no era exactamente común. Joder, en uno de los clubes más prominentes del infierno, dentro de una habitación llena de humo rojo nebuloso, un solo demonio miraba las noticias con los ojos entrecerrados detrás de sus gafas de sol. Un cigarro caro descansaba entre dos dedos mientras daba otra calada perezosa. El demonio carecía de su habitual séquito de mujeres, un hecho extraño para alguien que era tan íntimo de sus preciados trabajadores. Esto estaba lejos de su mente mientras observaba a un demonio del que nunca había oído hablar masacrar ángeles sin sudar. Solo ha visto tal brutalidad en otro overlord, y no ha asomado la cabeza en años. Esto hizo que la situación fuera aún más interesante y agravante. No le gustaba la idea de que algo de sangre nueva entrara en el juego, especialmente con el descuido con el que despachaba a sus enemigos. Estaba claro que a este nuevo demonio no le importaba mucho lo colateral, al menos cuando se transformó. ¿Cómo podía Valentino dormir por la noche sabiendo que un demonio tan imprudente estaba causando estragos? A Boca trajo la atención, y a su ángel Dusk le encantaba la atención. No podía permitir que su mejor estrella resultara herida al enredarse con un demonio de aspecto tan peligroso. El proxeneta tomó su teléfono y se lo acercó a la oreja mientras hacía una llamada. El dispositivo emitió un pitido cuando se contestó la llamada. Dime que tienes algo con este tipo. La frustración brotó de los oradores. He estado buscando en todos los medios de comunicación del infierno, incluso en las cosas menos creíbles. Nadie tiene ni puta idea de dónde vino este bastardo. Todo lo que encuentro son tonterías. Alguien incluso piensa que es el hijo de Alastor. Valentino pareció sorprendido y divertido al descubrir que su socio comercial no podía asegurar la identidad de este nuevo jugador. ¿Estás tratando de decir que salió de la nada? Porque no me lo creo. Por supuesto que no. No hay forma de que alguien así no haya dejado una huella antes, digital o de otro tipo. Solo tengo que ampliar un poco mi búsqueda, conozco a algunas personas que me deben algunos favores, hazlo, dudo que te guste que te mantengan en la oscuridad de esta manera. El demonio polilla se rió entre dientes ante el gruñido molesto que llegó a través del teléfono. Me pondré en contacto contigo cuando tenga algo concreto. Te estaré esperando, Vox. Valentino terminó la llamada, contento de dar otra calada mientras sonreía perezosamente. Nuevos jugadores o no, no serían un misterio por mucho tiempo. Al Señor Supremo no le importaba esperar a menos que este demonio comenzara a arruinarle el negocio o a tocar lo que no era suyo.
No le importaba cuánto poder y brutalidad mostrara este demonio. Encontraría una manera de hacerle pagar si siquiera pensara en quitarle el polvo de ángel. De vuelta en la tierra, cerca de una iglesia derruida en Alemania, una figura encapuchada marchó a través del frío. Entraron lentamente en el edificio en ruinas, encogiéndose de hombros en el momento en que se alejaron de las miradas indiscretas. Victoria avanzó y buscó en todos los rincones cualquier señal de peligro. La quietud de la iglesia la hacía sentir tan fría como afuera. No sabía por qué Gabriel insistía en que buscara en un lugar tan decrépito cuando podría haber estado progresando más en el infierno, pero sabía que no debía interrogar a un arcángel. La sabiduría y la experiencia que poseían superaban incluso al más grande de los exterminadores. Solo cuando se acercó al podio se dio cuenta de por qué Gabriel la había enviado allí. Sentada en el lugar donde una vez estuvo la cruz, había una pequeña estatua gris de la misma bestia que destrozó su legión, con la misma corona demoníaca en la frente, con los brazos extendidos como si estuviera dirigiendo un sermón. Su sonrisita se burló de ella mientras un chorro interminable de icor negro se escapaba de sus ojos y recorría sus mejillas. Un falso ídolo, la sola idea hizo que la bilis se le subiera a la garganta mientras invocaba un sable, levantándolo hacia atrás para destruir el monumento ofensivo que tenía delante. No se le ocurría mejor manera de llamar la atención de un dios que profanar su imagen. Justo cuando su espada estaba a punto de hacer contacto con la estatua, sus ojos brillaron de un rojo demoníaco antes de parpadear, cegándola por un momento. Pronto recuperó la vista, oyendo hablar una voz suave y alegre. No tengas miedo, un humilde ángel del Cordero ha venido a... El resto de su condena murió cuando Victoria los miró a los ojos. Cletus tardó un momento en darse cuenta de que no estaba en la tierra de la vieja fe, y otro momento en darse cuenta de que estaba mirando a un exterminador con su arma desenfundada. Las preguntas surgieron en las mentes de ambos. Cletus se preguntaba qué estaba haciendo un exterminador en la tierra, mientras que Victoria trataba de entender cómo un querubín desterrado aún podía tener energía divina dentro de ellos. Para Cletus, esta confusión pasó a un segundo plano mientras sonreía amablemente. ¿Tú también has sido abandonado por el Padre, exterminador? El querubín podía ver la luz parpadeante del Creador luchando por la vida dentro de su alma. Victoria se quedó perpleja por un momento, colocando una mano sobre su pecho antes de que se le ocurriera una idea. Dejó que su arma desapareciera y asintió solemnemente. Se podría decir que, ella respondió. Su respuesta hizo que la sonrisa de Cletus se ensanchara ligeramente. ¿Buscas a alguien que te dé un nuevo propósito y te conceda una libertad que ningún ángel en el cielo puede experimentar? Sus palabras perturbaron mucho a Victoria. Tal fanatismo y fe sonaban mal, especialmente cuando provenía de un antiguo ángel de Dios. Si no lo supiera, pensaría que estaba hablando con un demonio disfrazado de ángel. Sin embargo, ella asintió. No deseo desvanecerme en la oscuridad. Dijo en voz baja, ganándose una mirada de comprensión de Cletus antes de que hiciera algo que la sorprendiera. Con un movimiento de su mano, un portal emergió de la nada, mostrando un mundo que no era ni el cielo ni el infierno. Animales de todas las formas y tamaños se paseaban tranquilamente, haciendo sus vidas mientras Cletus le sonreía cálidamente. Entonces permíteme mostrarte cómo es el verdadero Edén. Le hizo un gesto gentil para que diera un paso adelante. Victoria se preguntó si lo que estaba haciendo era prudente, o incluso sancionado. Uno podría fácilmente etiquetarla como hereje por siquiera considerar esta fachada, pero era la única forma en que podía asegurar pruebas de la existencia del Cordero para Gabriel. Si el éxito significaba partir el pan con los herejes, que así fuera. Con